Son las 7:16 en la mañana, es tiempo de recibir aquí en la emisión del Comercio TV de este día miércoles al ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Economista, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito le saluda Roberto Álvarez Bandever. ¿Cómo está, economista? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la entrevista. A la orden siempre. Placer, economista. Y entremos a materia. Primero, preguntémosle cómo asume este nuevo reto. Es un reto importante. ¿Qué le animó en esta coyuntura que vive el país para asumir este nuevo reto que usted ya lo tenía y lo ha hecho en otras ocasiones? Bueno, la verdad, Roberto, es que quedan relativamente pocos meses, son 7, 8 meses que queda. Y normalmente los gobiernos, si usted hace una revisión de la historia, se desordenan al final. Empiezan a abrir las manos, entregan la economía a una situación complicada, al siguiente gobierno le toca empezar a enderezar las cosas, y yo creo que eso no es sano para el país de ninguna manera. El país este año ha tenido una situación muy difícil, una recesión que no tiene parangón en la historia económica del Ecuador, y asimismo tiene un déficit fiscal del 8.9% del PIB, es decir, tiene récords de problemas no vistos en el pasado. Y ante esa situación, imagínense lo que sería que entremos en un proceso de desorden, aparte de que tenemos compromisos internacionales como el propio acuerdo con el fondo. Entonces, en esas circunstancias, se me pidió que colabore, sentí la obligación de hacer un aporte cívico, patriótico. Yo con 8 meses no es que tengo mucho que ganar. No hay mucho tiempo ahí, ¿no? Así es, pero creo que sí puedo aportar, y por esa razón decidí involucrarme, así que existe un objetivo netamente ciudadano de colaborar, de fortalecer el programa económico, profundizar en lo que haya que profundizar, cambiar lo que haya que cambiar, y sobre todo preocuparme de que el proceso de reactivación luego de la recesión sea lo más dinámico posible. Ministro, justamente ahí, enfoquémonos. ¿Qué vamos a priorizar? Ya nos dijo el por qué. ¿Qué vamos a priorizar? Usted ha hablado de 3 áreas importantes: tributaria, seguridad social y laboral. Vamos una por una. Claro que sí. Estos son proyectos que en la práctica van a ser aprobados en el siguiente gobierno. El gobierno tendrá que enviar a la asamblea a discutir y finalmente aprobar. Esto necesita el país con fondo monetario o sin fondo monetario. Cualquiera que sea el gobierno, si este es medianamente responsable y sensato, va a tener que abordar estos temas. En el ámbito tributario, por ejemplo, necesitamos hacer una reforma integral del sistema, algo que involucre todos los tipos de impuestos que tenemos, y eso obviamente tendrá que ir de la mano con cuál es la política de reducción de gasto del gobierno. No es correcto hablar, por ejemplo, solamente del IVA, que si sube, que si no sube. Lo correcto es ver qué vamos a hacer, por ejemplo, con el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto tiene que ser derogado, y como es un impuesto importante en recaudación, no hay cómo hacerlo de una sola. Habrá que hacerlo gradualmente para que no afecte los fiscales. Segundo, ¿qué va a pasar con el impuesto a las sociedades? Me refiero al 25% del impuesto a la renta, eventualmente puede ser revisado. A la baja me refiero. Puede ser un, por ejemplo, estímulo para la inversión privada nacional y extranjera. Los aranceles, que no son tributos, pero es un coste de producción, que son el doble de los países vecinos, y esto complica la productividad y la competitividad de producción nacional, sobre todo de exportación. Entonces, en ese ámbito, en un contexto mucho más integral, es que se debería discutir el tema, por ejemplo, del IVA, porque el IVA no afecta a la producción. El IVA afecta el consumo, pero si el consumo tiene un proceso de recuperación, eventualmente la decisión no le va a complicar a la siguiente administración. Claro. Lo que vamos a hacer es dejar un proyecto lo suficientemente analizado y pulido, con la participación de actores que opinen, que den su punto de vista, encontrar algunas coincidencias. Probablemente estén ahí los representantes sin duda gremiales, de sectores productivos, etcétera, y que el siguiente gobierno pueda terminarlo de cerrar, de pulir y finalmente entrar a la discusión. Algo similar en la seguridad social, algo similar en el tema de la reforma laboral. Eso es lo que queremos hacer para dejar de alguna manera avanzado un proceso que es espinoso, porque no son reformas simples, políticas que no son tan simples de discutirse y aprobarse, pero es lo que se quiere hacer. Pero eso no quiere decir que en este gobierno, en estos 7, 8 meses,
no vayamos a avanzar en algunas otras reformas. Dentro de eso está, por ejemplo, el Código Monetario y Financiero. Ahí vamos a incorporar algunos principios, por ejemplo, de independencia del Banco Central, que es algo sano. Queremos ampliar para toda la esfera de la banca pública, que esto es algo que nos parece importante. Está la ley anticorrupción, transparencia. Yo esperaría que ahí todos apoyen. ¿Quién puede estar en contra de un tema de esa naturaleza? Sin duda. Y tenemos también en agenda incorporar una ley del mercado de valores, que hay que verlo si se mete dentro del Código Monetario Financiero o aparte, porque esto calza bien, sobre todo por todo lo que ha pasado. Con el tema de las bolsas, darle una posibilidad de supervisión más eficiente y técnica al organismo rector de esto, es decir, algo que permita un control un poco más riguroso del manejo de este sector que ha estado medio de lado, digámoslo así. Entonces, estos son los cambios en el tema de las reformas estructurales que nosotros queremos emprender, tanto para que termine resolviéndolo una siguiente administración, cuanto a aquellos que van a ser resueltos en esta administración. Algo que preocupa, economista, a la ciudadanía es el tema laboral. ¿Qué recomendarían ustedes? Usted no puede tener una ley de 1938 donde no solo que ni siquiera llegaba la Segunda Guerra, peor la apertura económica, peor la caída del muro de Berlín, peor la informática que tenemos ahora. Tiene que tener una ley moderna, una ley que se adapte a la demanda de las circunstancias actuales. Es imposible, por ejemplo, tener un marco legal donde usted no pueda pagar por horas, por darle un ejemplo. Ahí parece que hay un componente constitucional, pero habrá que ver cómo se avanza. No puede ser que haya un solo tipo de contrato como existe en la actualidad, el de un solo tipo de contrato dividido en periodo de prueba y el infinito. Punto. Eso es inmanejable. Tampoco es viable que nosotros tengamos los costos de contratación y despido que complican la contratación. Cuando usted por proteger al trabajador se le va la mano, lo que termina siendo es un problema para el empleo, porque nadie quiere contratar porque los costos de despido, si es que la persona no funciona, están absolutamente sobredimensionados. Entonces, estos son ejemplos de cambios que creo que deberían discutirse y analizarse para poder emprender en una reforma. Esto tendrá que estar obviamente los representantes de los gremios, de los trabajadores, de los sindicatos, puede ser la parte académica, con el concurso sin duda de los técnicos del gobierno de las áreas respectivas. Algo que no quiero olvidarme es que esto va a tener el concurso de técnicos para trabajar sobre un documento, un blanco y negro, porque si no, usted invita y se convierte en una lluvia de ideas, todos disparan a distinto lado y no llegamos a nada. Y también el aporte de los multilaterales, que por cierto no le cuesta $1 al Ecuador. Estos son aportes que no tienen costo para el país, pero sin duda son importantes porque ahí se incorporan lo mejor de lo que se está aplicando en la economía internacional. Economista, con el tema de la seguridad social y las deudas pendientes del Estado, justamente al dinero del pueblo, ¿eso se lo va a pagar y qué recomendaciones se va a hacer? Bueno, ya se está terminando de acordar la forma de pago del 40% del aporte de las pensiones que no se pagó, que no se ha pagado, que asciende aproximadamente a $1.400 millones. Pero esto es una parte del problema. El problema es mucho más grueso. La seguridad social requiere una reforma integral, una reforma que incorpore ajustes en el lado actuarial, que no es más que garantizar que las pensiones se cubran hacia futuro. El lado financiero es una institución que gasta demasiado. El lado de la administración, hay terribles problemas en la gestión propia del instituto en general. Entonces, todo eso hay que hacer. Pero también estamos en la línea de, en una fecha no muy lejana, poder anunciar al país un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Seguro Social, donde esté garantizado el pago de las pensiones de los jubilados, que es una preocupación que se tiene, donde vamos a decir el Estado pone tanto, el seguro eventualmente va a tener que desinvertir a través del BIES en algunas formas, pero lo de fondo y lo importante es que los jubilados se sientan tranquilos, que no va a haber riesgos para que puedan cobrar sus jubilaciones. ¿Qué implica, economista? Y este es otro tema que se ha discutido mucho estos días. La carta de intención del Fondo Monetario Internacional, mucho se ha hablado,
y claro, se habla de que son imposiciones, que eso es una línea que ha marcado justamente el Fondo Monetario para el país, o son recomendaciones. A ver, el programa con el fondo hay que verlo como un instrumento que si se lo completa con otras acciones puede dar beneficios para el país. No es el causante de todos los problemas, como tampoco es la solución a todos los problemas. Y hay que darle esa real dimensión, no más allá, más importancia de la que tiene. ¿A qué me refiero? Hay un informe que es lo que se conoce como el Staff Report, que es un trabajo que hace el equipo que hace el análisis del país, de la economía, donde dan su opinión sobre qué creen que hay que hacer. En eso nosotros coincidimos en muchas cosas, en otros tenemos que negociar, replantear, ajustar, y ese es el proceso que se da realmente en la práctica en cada revisión. Este año trimestralmente, el próximo año cuatrimestralmente. Entonces, lo que quiero que se entienda es que lo que diga el Staff Report, en buena parte se podría hacer porque es lo que pensamos que pero son recomendaciones, no son imposiciones. Son opiniones, y no está escrito en piedra, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, lo que nosotros pensamos. Lo que sí tiene que quedar claro es que hay que alcanzar metas. Y hay metas que son importantes porque eso le da sanidad al manejo de las finanzas públicas, le da sostenibilidad a la política económica del gobierno, metas en materia fiscal, es decir, tenemos que alcanzar este desequilibrio, este equilibrio y este superávit en estas fechas. Tenemos que recuperar las reservas internacionales de esta manera. Tenemos que revertir la tendencia al endeudamiento frente al PIB con esta tendencia. La forma como yo llego a eso es lo que nosotros tenemos que discutir y acordar, pero aquí no hay que hagan esto, pero ellos pueden dar buenas sugerencias, pero puede ser que den sugerencias que correcto. Yendo a eso mismo, economista, llega el dinero, ¿cómo se va a optimizar estos recursos? ¿A dónde van a parar? Bueno, ya llegaron, como usted bien conoce, el primer uso de 2.000 millones. Esto está destinado a una cantidad de compromisos que tiene que cubrir el Estado, por ejemplo, atrasos con proveedores. Hace pocos días se entregaron recursos por 280 millones de dólares aproximadamente. Obviamente hay que seguir atendiendo los compromisos, no es que se acabó esto, pero los principios para poder entregar estos fondos son principios amparados en criterios que a mi forma de ver son importantes. La antigüedad del atraso, por ejemplo, la prioridad del sector, cuánta sensibilidad tiene, cuál es el monto que tiene comprometido, es decir, una serie de principios muy riguroso, donde participa el Ministerio de Economía, pero participan también otras esferas del gobierno. Yo le digo, inclusive ha estado ahí, inclusive el propio presidente de la República, definiendo cómo se va de la mejor forma usar esos desembolsos. Y como falta plata todavía por entrar, la plata que tenemos que recibir de la China, la plata del Banco Mundial que tendría que ingresar aproximadamente en el próximo mes, en el mes de noviembre, y el otro desembolso del propio fondo, son 2.000 millones de euros. Correcto. Entonces, todo eso, más los recursos que genera la propia administración del presupuesto, es lo que nos va a permitir ir cumpliendo con los objetivos y atendiendo estas obligaciones, muchas de ellas que han estado impagas por algún tiempo. Economista Pozo, mandarle un abrazo, gracias por atendernos, por contarnos ampliamente los objetivos y también las propuestas que tiene el Fondo Monetario Internacional. Le envío un saludo desde acá, desde Televicentro, que tenga una buena semana, señor ministro. Muchas gracias, Roberto, y siempre a la orden. Propio, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, conversando con nosotros. Tiempo de hacer una pausa, ya venimos.